Hola amigos, ¿cómo están? Nos hemos venido hasta aquí, la Pampa de los Perros, para comenzar nuestro programa dedicado al Callao, porque en esta huaca, que es contemporánea de Caral, comenzó la civilización en el puerto del Callao. Este sitio, al igual que más o menos unos 30 lugares arqueológicos en la costa norte, en la costa central, conocieron del despertar de la civilización y son contemporáneos a Caral, aproximadamente 5.000 años antes de nuestra historia. De tal manera, pues, que seres humanos reunidos aquí en esta pequeña placita realizaron ceremonias a sus dioses y con ellos estaba comenzando la historia conocida del puerto del Callao. El Callao no tiene partida de nacimiento, puesto que no tuvo una fundación española. Su formación fue consecuencia de la principal decisión geopolítica de Francisco Pizarro para dominar el espacio andino. Pizarro pudo haber decidido establecer la capital del Perú en el Cusco, siguiendo el ejemplo de Hernán Cortés, quien había fundado la Ciudad de México sobre la antigua ciudad azteca de Tenochtitlán. Pero el conquistador del Perú buscó un sitio nuevo y situado en la costa para mantener una mayor cercanía con las bases españolas. Por ello se decidió por el litoral, pero no edificó una ciudad-puerto, al estilo de La Habana en Cuba, por ejemplo. No, Pizarro eligió fundar su capital ligeramente alejada del mar. Ese esquema obligaba a que surgiera un puerto que acompañara a Lima. Así, el Callao nació como un componente esencial de la capital, y su historia es indesligable de Lima. Por ello, el famoso cronista del siglo XVII, el padre Bernabé Cobo, la llama el puerto de Lima. Yo diría que es algo así como el Pireo para Atenas, ¿no? Es un puerto fuera de las murallas de la antigua ciudad y que solamente sirve cuando llegan embarcaciones y después se cierra. Y el Callao tiene esa característica, es decir, Lima se funda en un sitio cercano al mar, pero no tan cercano al mar como para ser objeto de posibles ataques. Entonces está a una distancia prudencial Lima, y el Callao debía servir más bien como un punto para operaciones marítimas, cuando... puntuales. Claro, cuando se necesitase. Y por eso es que no se funda, y por eso es que solamente se establece ahí oficialmente, digamos, un almacén, le llaman tambo en ese entonces, un almacén al lado de la población indígena que era pescadora principalmente. La razón de venir a fundar la ciudad de Lima acá era la bahía, porque era posiblemente la mejor bahía de toda la costa del Perú. Es profunda, es tranquila, muy tranquila, toda esta playa de Cantolao, pues, ¿no? Entonces, es amplia y está, digamos, como está separada la punta de la isla, tiene pues la corriente, o sé que se mantiene limpia. Tiene una serie de elementos fantásticos para ser pues un puerto de primera, ¿no? El origen del sustantivo Callao y también del gentilicio chalaco ha sido objeto de múltiples controversias. Por un lado, algunos autores han remarcado que la palabra Callao proviene de una voz española para referirse a una piedra pequeña y oblonga por erosión marina y de río. Así, la abundancia de cantos rodados le habría conferido nombre propio a la población. En algunos documentos tempranos se menciona que existía una cantera llamada Callao y luego ese sitio le habría dado nombre a toda la población.
significa cascajo, significa piedra rodada. Y el Callao, además, tenía un sitio que le llamaban Callao. En el Callao había un sitio donde había piedra. Donde había piedra. Hay una referencia en los libros de Cabildos de Lima que dicen que el Callao se está acabando, que ya no hay piedra. Porque lo usaban pues para... construcción. No solamente eso, sino también para lastre de los navíos, o sea, para el peso y balance, ¿no?, de los navíos. Otros autores encuentran que Callao proviene de una voz quechua casi idéntica, Callao, que designa a uno de los seques del Cusco. Estos seques eran líneas imaginarias que ordenaban santuarios. De acuerdo a esta interpretación, el Callao podría haber tomado su nombre de una región dominada por ciertos templos, ordenados según la jerarquía religiosa inca. Por otro lado, la palabra chalaco más claramente parece significar habitante de la Chala, la primera región natural peruana correspondiente al litoral. Así, de acuerdo a este parecer, el origen de las palabras para identificar al primer puerto y a sus habitantes provendría del quechua y se referiría muy directamente a la región y al tipo humano que la puebla. Y el Callao efectivamente fue recreado o creado paralelamente a un pueblo llamado Chuica, al parecer Chuica, que viene de tiempos prehispánicos. Como es sabido, además, el Callao tiene una importancia tal en lo marítimo, en la navegación, que Lima es fundada aquí precisamente por la situación del Callao, por la ubicación del Callao, ¿no? Lima necesitaba de un puerto, pero Lima no necesitaba de un puerto grande, o sea, un puerto donde tuviese una población grande. No necesitaba ser fundado un puerto más allá, digamos, de las necesidades específicas de servir a Lima. ¿Qué significa Callao? Tiene dos orígenes esa palabra, Benito. ¿Sí? Por un lado, un origen español, castellano, ya, en la cual significa una cantera de piedras de canto rodado. Ah, ya. Y parece que había una ahí donde ahora queda el Callao y que el nombre de la cantera se extendió al conjunto de la población. Ah, ya. ¿Y la otra? Un segundo significado de la misma palabra, sí, más bien es quechua, porque los indios tenían ciertas líneas imaginarias en las cuales estaban ordenados los adoratorios, ya, de tal forma que las diversas comunidades de campesinos rindan reverencia y en una de esas líneas se llamaba Callao. Ah, ya. De tal manera que lo probable es que la palabra Callao para referirse al puerto tenga doble origen y que sea una palabra mestiza. Ay, mestiza como usted y como yo, profe. Como todos nosotros, Benito.